Muy buenas noches, un gusto acompañarles como siempre acá desde Mega TV con invitados e invitadas especiales que conversan con nosotros durante casi una hora. Personas del mundo de la cultura, la política, la empresa, el deporte, vamos recorriendo, pero sobre todo personas que tienen algo que decirnos y que tienen propuestas que hacer a la sociedad o legados que quieren dejar en su accionar público, pero también recordando un poco de su hoja de vida, de lo que han hecho también para llegar hasta donde están. Hoy estamos con Marlene Orué, que es militante, que es además postulante a la titularidad del PLRA, uno de los más grandes partidos de la oposición, si no el más grande, y sobre todo dentro de una lucha también por posicionar a la mujer, hasta ahora, dentro de esos cuadros políticos casi siempre dominados por el sector masculino, algo que conocemos muy bien también, que forma parte de nuestra cultura y que obviamente se va modificando con la lucha, con la participación. Marlene Orué, una pequeña semblanza de quién es ella y luego conversamos la noche con nuestra invitada. Hoy nos acompaña Marlene Orué, candidata a la presidencia del PLRA, abogada, militante del pluralismo político y referente feminista. Fue candidata a diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico y ha fortalecido su formación con programas internacionales, como el curso de políticas electorales con enfoque de género en la Universidad Torcuato Di Tella y el programa Nueva Generación de Líderes en la India. Además, es impulsora de la Cátedra de Género Serafina Dávalos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Un gusto recibirla hoy, Marlene Orué. Ya estamos en nuestros estudios acá en Mega TV con Marlene Orué. Querida Marlene, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy contenta de estar contigo. Pero me encanta tu look además. ¿Te gusta? Sí, corbata azul liberal. Claro, sí, porque viste que es un símbolo muy masculino. Sí. Y entonces a mí en todas partes me dicen candidata a presidente. Cierto. Entonces yo le digo, no, candidata a presidenta, con la corbata, ya tengo el saco y la corbata, pero presidenta. Bueno, en el PLRA, uno de los dos partidos centenarios, yo siempre explico que el PLRA es un mosaico de una cantidad de cosas culturalmente, ideológicamente inclusive, ¿no? Sí. ¿Cómo te sitúas y cómo llegas al PLRA? Bueno, muy joven, primero la sangre. Yo vengo de una familia de Orué Saguier, de historia liberal, desde mi bisabuelo, que fue vicepresidente, Adolfo Saguier. También de motu propio, ¿verdad? Porque no necesariamente la obligación de la familia ni de la sangre, porque yo empecé a militar muy joven en movimiento estudiantil, boleto estudiantil. Después de la universidad fui candidata, la primera mujer candidata a presidenta del Centro Estudiante de Derecho, otra facultad súper seccional, y con todas mujeres candidatas en todos los espacios de miembros de la Junta, todos los espacios. Entonces es como una lucha que fue dándose naturalmente, y de la militancia estudiantil, universitaria después, ¿verdad? Estuve también en la FENAES, era como lógico de derecho pasar a la militancia partidaria, y el espacio donde yo sentía que podía hacer esa militancia era, por supuesto, un partido de oposición, ¿verdad? Claro. Y en aquel tiempo era el Partido Liberal, todavía estaba empezando, las otras fuerzas todavía eran como muy escasas, y me parecía que, por eso te digo, voluntariamente vi como el lugar adecuado el Partido Liberal como casa, como segunda casa. Ya, opción o herramienta que sigue vigente, sí, a pesar de sus problemas. Mira, yo creo que hay PLRA para rato, a pesar de la crisis, porque siempre están hablando de la crisis del Partido Liberal, pero las crisis también son oportunidades, ¿verdad? Las crisis son cosas que tenemos que atravesarlas, enfrentarlas, vivirlas, y por sobre todas las cosas tomarlas como un desafío. Y este desafío ahora, en este momento, me parece que es como para reordenar la casa, como para que el Partido Liberal tome nuevamente ese liderazgo que tiene que tener dentro de la oposición y que se convierta en un gran articulador. O sea, ese es el proyecto que nosotros estamos encabezando y que quiere que las mujeres tengan gran protagonismo. Pues, ¿sabes? Cuando me dijiste soy candidata a presidenta, como ahí tengo mis resabios, tengo que deconstruirme, me dicen mis amigas. Sí. Digo, no, pero primero, tu presidenta no puede ser. Si tiene que ser un tipo, más o menos así en mi cabeza, ¿verdad? Lo primero. Lo primero que me vino, sí.
Yo dije, no, espera un ratito. Ustedes ahora, en coincidencia con las internas rumbo a las municipales, van a elegir directorio. Así es. Y vos sos una de las candidatas a presidir el partido, Así el directorio. mismo, sí. Ok, Así vas a competir contra grandes dinosaurios. Claro. Bueno, es una competencia que tenemos que acostumbrarnos a dar, ¿verdad? También este espacio, este movimiento, es la segunda vez que participa en la interna del PLRA. Ajá. Este movimiento que se llama Coherencia Liberal, lista 1, nosotros somos la lista 1 del PLRA. Ajá. Mira vos. Es la segunda vez que compite. Ajá. Nosotros tenemos miembro del directorio actualmente y aquella vez no... La interna pasada no tuvimos chapa presidencial, pero esta vez decidimos, como para dar también un testimonio de que las mujeres podemos liderar. Están conmigo Luz Borja como candidata a vicepresidenta, es una luqueña que está en el tema cultural, de la guitarra. Acompañado a Martín Burr también. Candidata a vice de Martín Burr. Y como vicepresidente segundo está Fernando Fanel en nuestro equipo, ex senador, ex embajador, ¿verdad? O sea, es un equipo que lo fuimos integrando y como te digo, es la segunda vez que competimos. Y como candidata a presidenta de la juventud está Sol Quintana, la hija de Rodrigo Quintana. La hija de Rodrigo, la escuché el otro día, muy interesante. Que tiene 18 años ya. Sí. Y que quiere seguir el legado de su padre. Ella es de una familia de Paraguarí, por supuesto, de La Colmena. Toda la familia materna es colorada. Y ella decidió afiliarse al partido de su padre, ¿verdad? Conocí su casa porque fui a su velorio, al velorio de Rodrigo. Sí. Me impresionó mucho toda la comunidad, la tragedia que fue eso, ¿no? Sí. Muy queridos ellos ahí en su comunidad también. Qué interesante que puedan también incorporarla a ella. Primero porque figuras nuevas también se necesitan, ¿verdad? Y da gusto saber que gente tan joven se quiere meter en política. Sí. Por otra parte, tuvieron ustedes una derrota significativa en la última convención con el tema de los cupos. ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, y esta es una respuesta, este movimiento es una respuesta también a esa eliminación de la paridad. Nosotros hicimos también una acción judicial con otras colegas de diferentes movimientos que siguen la justicia electoral. Está ahí durmiendo, pero seguimos nosotros haciéndole el seguimiento. Y pienso que eso es la misoginia cultural, es el machismo que está en toda la política y no es una burbuja. La política no es una burbuja aparte de lo que es culturalmente el Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cuál fue la excusa? Porque nos entrevistamos acá en la radio a varios. Que no, lo que pasa es que no hay suficientes mujeres para completar la lista y por culpa de ese reglamento, candidatos que podrían ser no pueden ser y al final ustedes dan la culpable de las desgracias de nosotros los hombres. Finalmente nosotros somos las culpables. Y mira, yo fui apoderada de los últimos, no sé, de las últimas 3 elecciones, fui apoderada de Efraín, fui apoderada de Víctor Ríos. Siempre estuve como apoderada y militante y estuve también perseguida, me habían imputado en la época de la enmienda. Justamente después me quedé también como abogada de la familia Quintana, o sea, pero no podíamos liderar nosotras las mujeres. O sea, nosotros, las mujeres hacemos... Te voy a repetir, creo que en este medio le entrevistaron a Blanca Lila Miñarro y dijo que las mujeres en el PLRA siempre somos la mano de obra barata. Porque eso es lo que hacemos. Y es fuerte, pero es la realidad. O sea, las mujeres somos punteras, cuidamos a nuestros electores, en nuestros barrios hacemos la olla populares, nosotros somos la ambulancia, somos la miembro de mesa, mayoritariamente, estadísticamente, las mujeres somos miembros de mesa dentro del PLRA. Somos apoderadas, o sea, nosotros hacemos toda la logística, cuidamos los votos, pero nosotros no estamos en el escenario, nosotros no estamos en la decisión, ¿verdad? Entonces, ¿y en esta nueva reglamentación cómo quedaron? Con el 20%, que es lo que establece el Código Electoral, que es el mínimo, y nos igualaron al Partido Colorado, ¿verdad? Nuestro eterno... Cuando tendría que ser la alternativa. Claro. Bueno, pero, a ver, ocurre también, Marlene, que vamos a profundizar más esto. A ver. Que hoy el feminismo está también en cuestionamiento, a nivel mundial. Global. Hay toda una contrarreacción, digamos. Se avanzó mucho y ahora dicen, no, estas locas ya no van a querer ahora también gobernar el partido. Digo, por favor, en broma, no estoy... pero a mí me da mucha tristeza porque sé lo que se luchó para conseguir lo que se consiguió y hoy esta feminazi, ¿viste? El término que a mí me parece tan terrible. No está siendo fácil vender la paridad, por ejemplo. Claro, hay un retroceso.
que obedece también a una ola global, internacional, de todos estos discursos de la machósfera que se llama, ¿verdad? De está Trump, está Milley, o sea, claro. Siempre se busca a como a los más vulnerables, o sea, somos los responsables, las mujeres, la comunidad LGTB y los migrantes somos ahora el cuco, claro. ¿Verdad? Pero es una narrativa que se construye, ¿verdad? Y nosotros estamos enfrentando esa narrativa, por eso más que nunca hacemos un movimiento que encabece mujeres y que queremos dar también la batalla cultural. Okay. O sea, inauguramos un mural de Doña Coca, una gran defensora, innegable liderazgo dentro del PLRA, en la fachada del partido. Está Rodrigo Quintana y está Doña Coca, que ambas iniciativas la tuvimos nosotros de decir, bueno, acá estamos. Entonces estamos buscando las alternativas. Lanzamos también ahora la revista Cuñataí, que era una revista opositora en la época de la dictadura, que la directora era justamente Doña Coca de Lara Castro, ¿verdad? Carmen Castro de Lara. Exacto. Entonces, Carmen Casco de Lara Castro. Exacto, sí, así es. Entonces, estamos haciendo también nosotros la disputa, no es un proyecto meramente electoral, por eso me gusta que toques el tema, ¿verdad? Estamos haciendo una serie de actividades y de cosas que puedan generar liderazgo femenino y dar como una respuesta, porque lo que a mí me parece el error del feminismo actual es el silencio ante este avance. Claro, porque también fue muy fuerte la reacción. Claro, entonces están como recalculando qué vamos a hacer. Y hay como las estadísticas dicen que ahora las mujeres prefieren no involucrarse por miedo, ni en política ni en los espacios públicos. Es como que se retraen todas las mujeres porque la sobreexposición. Y vos pensás que al revés. Yo pienso que hay que hacerlo al revés. Yo pienso que hay que enfrentar. Es como cuando nos decían, no digan más mafia, no digan más mafia porque no vende eso, Mario, no vende eso. ¿Y ahora qué? La mafia de los pagarés, claro. La mafia de los detergentes, la mafia, bueno, claro. ¿Entendés? Sí. Y bueno, entonces yo creo que con la palabra, que es una herramienta importante, y la otra herramienta que es la política, y ponerse, ¿verdad?, al frente de batalla, por eso creamos este movimiento que tiene ese objetivo, más allá de lo electoral, y también porque queremos liderar esa articulación que te mencioné primero, de la gran alianza o concertación o como se llame, no importa, que me parece que las mujeres tienen que ser protagonistas. Le tenemos a Katia, le tenemos a Esperanza, a Soledad, a Joana, y dentro del Partido Liberal tenemos que las mujeres también tener ese protagonismo en esa mesa grande donde se tiene que articular un gran diálogo, tal vez como hizo Roa Bastos en los 80. Bueno, ahí paramos porque tiraste varios temas que quiero desarrollar después. Te van a hacer la primera pausa. Por lo menos calladita no es esta señora, Marlene Orué se dice todo lo que va a querer decir y lo dice claramente, contundentemente, y es bueno que sea así para entender esta propuesta de ella, pero también la representación que ella trae de varios sectores femeninos. Me llama la atención que inclusive sectores antagónicos de mujeres se hablan con más respeto y pluralidad que nosotros los hombres cuando nos peleamos. Así es. Difícil es escuchar que se descalifiquen, por ejemplo, personalmente, como hacemos nosotros cuando nos peleamos en política. Interesante, vamos a aprender mucho, nos vamos a desconstruir juntos, señor, usted que está mirando, con Marlene Orué, candidata a presidir. ¿El PLR ya tuvo mujer presidenta? Amanda Núñez. Amanda. En una época de crisis también. Cierto. Bueno, a la vuelta hacemos también un poco de repaso histórico con Marlene Orué. Seguimos acá en Conversar una noche con Marlene Orué, abogada de profesión. Abogada. Pero acá veo que también trabajaste en temas de políticas electorales, Universidad Torcuato Di Tella de Argentina. Sí. Becada. Sí, líder en la India. Estuve también en la India, así que te puedo hablar de Asia, de China, de política exterior. ¿Y qué tal por ahí el tema femenino? Mira, yo estuve en Indira Gandhi, por ejemplo. Bueno, es otro mundo porque es una cultura milenaria, ¿verdad? Claro. Y ahí todo es señora, señor y transgénero. O sea, ellos están con una apertura muy grande. Se eliminaron el tema de las castas. Entonces, yo le pregunté a los congresistas ahí donde estuvimos nosotros estudiando, y el tema ahí era el agua. Yo le dije, ¿cuál es el problema que tienen que resolver ahora acá en el debate del Congreso? Y todos los sectores me dijeron, el agua es nuestro tema. Qué increíble, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿verdad? Otra cosa, pero aprendí muchísimo y
también a mí me gusta esta cuestión de la diversidad, que se puede convivir, Mario. Claro. Se puede, es posible la convivencia política. Ellos que tienen mucho más complicado y son millones de millones. Son millones y las elecciones son transparentes, con millones de personas, su sistema democrático. Ellos dicen esta frase que se me quedó, que te digo. Somos la democracia espiritual más grande del mundo. ¿Por qué? Porque respetan a los animales, las plantas, ¿verdad? Yo estaba en una calle con todos los compañeros que estábamos becados y tuvimos que esperar que una familia de monos pase. Nos detuvimos una hora esperando que pase toda la familia de monos para que poder continuar nuestro viaje, ¿verdad? Un parlamentario de la India me dijo que ellos hacen meditación pero antes de cada sesión. Claro, sí. Cosa que nosotros ni conocemos. Pero quiero recalcar algo que habíamos avanzado un poquito en el bloque anterior, que es que también estos sectores conservadores se apoderaron de ciertos discursos que venden mucho, ¿verdad? Sí. Dicen eso que dijiste recién. Estos me van a querer traer la igualdad de género. Estos me van a querer traer el reconocimiento a las diversidades. Y después van a querer que mi hijo sea homosexual en la escuela. Habrás escuchado eso, ¿verdad? Sí, es un libreto. Pero inclusive te da mucha pena porque hay gente inteligente, nuestros grupos sociales que te dicen eso. Sí. Y hay que hacer la contranarrativa. Lo que queremos es más derechos. Igualdad de derechos son derechos civiles, Mario. Te digo como abogada, son derechos civiles. Nosotros queremos igualdad de derechos para todos, más nada. Y eso es lo que les da miedo, ¿verdad? Y en realidad es una excusa, ¿verdad? El libreto religioso, de fake news y de género y del cuco y de la ideología que supuestamente hay, en realidad lo que busca es esconder otros problemas, o sea, para no hablar de la mafia, para no hablar del narcotráfico, y eso para no hablar del lavado de dinero. Y eso se repite, o los negocios, ¿verdad? O los negocios, porque a esta gente las reglas de la democracia y la igualdad no les gusta, no le permite hacer sus negocios en tranquilidad. La desigualdad les es muy favorable para hacer los negocios y sobre todo para encontrar el enemigo. En la época nazi eran, los judíos. Claro. Entonces siempre hay que buscar un enemigo, pero de manual ese libreto. Y hay que combatirlo. Qué interesante la claridad de concepto que tenés, pero eso hay que transformarlo después en un discurso político creíble, una coherencia, justamente. Sí, así es. ¿Qué trabajo tienen ahí adentro? Porque inclusive dentro de nuestros propios espacios políticos, me incluyo, hay gente muy conservadora también. Bueno, pero hay que ocupar esos espacios con estos discursos, Mario, y enseñarle, porque el respeto se tiene que enseñar. Si es que mira, los seres humanos aprendemos por imitación. Sí. Entonces, si nosotros no aprendemos en la convivencia, si vos no aprendés a respetarle a tu compañera, o a tu amiga, a tu hermana, a tu madre, o a tu compañera política o adversaria política, yo tengo que sentarme en la mesa contigo, Mario, y discutir. O sea, nosotras llegamos, te doy mi ejemplo, llego a una reunión política y digo, buenos días, yo no sirvo el café, yo no soy la secretaria de actas. Qué argel esta tipa. ¿Entendés? Pero eso es lo que tengo que hacer en la didáctica. Claro, pragmáticamente le tengo que explicar a los compañeros, al candidato a presidente de mi partido, muchas veces le tuve que decir, mira, tu gabinete tiene que ser paritario. Las ministras y los ministros del gobierno del cambio tienen que ser equitativamente hombres y mujeres. O si no, nos retiramos del equipo, si no se quedan sin apoderadas. Así de drástico tiene que ser a veces. Sí. Claro, sí, entiendo. Te miro azorado porque ya pasé también por esa. Sí. Y no me fue fácil resolver porque hasta podemos tener la buena intención los hombres. Así es. Pero de ahí a la práctica hay todavía otra vez un trabajo que hay que hacer. Un ejercicio que hay que hacer. Un ejercicio, correcto. De convivencia diaria. Convengamos que, quiero entrar en un tema todavía, después voy a hablar del tema electoral, pero estamos no solamente acá, regionalmente y mundialmente, en un problema todavía de maltrato a la mujer muy grande, sistematizado. Se cambió la legislación. Hoy yo reconocí públicamente en un programa de radio el trabajo que hizo Rocío Casco, por ejemplo, en el tema Por Ellas. ¿Te acordás? Sí. Con eso se consiguió la figura del feminicidio y las penas más altas. Hasta ahora dicen, ¿por qué si le mata a un hombre es homicidio acaso? Todas esas cosas. Pero en realidad creo que ya hasta se conquistó eso. Sí. Lo que hay que ver ahora es que no retroceda. Porque hay fuerzas que van a querer retroceder también eso. Bueno, mira, la última ratio, decimos los abogados, es la cuestión legal. Pero la cuestión legal también contribuye a lo cultural. Sí. Entonces, también hay que hacer las campañas de concienciación. También esa ley tiene que ser ampliada. Sí. ¿Verdad? Faltan los centros de protección, faltan las políticas, pero sobre todo falta la parte educativa de esa ley. Correcto. Para que el género se enseñe en la escuela, o sea, para que en el preescolar
en el jardín de niños te enseñen a tu hijo que tu compañera es exactamente igual que vos, Mario. Pero ahí puede entrar ya la disputa. Y bueno, y esa es la siguiente disputa que tenemos que dar. Que se pueda enseñar género. Yo por eso te traje un regalo. Ah, ¿sí? Acá, mira. Me encanta. Te traje el libro de Serafina Dávalos. Está escrito por la bisnieta, sobrina nieta, que es Rosmarie Dávalos, que te pido que le invites próximamente. Por favor. Que se reeditó el libro de Serafina Dávalos de humanismo, del feminismo al humanismo, aún más amplio. ¿Quién fue Serafina Dávalos? Serafina Dávalos fue la primera feminista del Paraguay que con otro grupo de mujeres crearon la primera liga, cuando todavía no era un cuco tal vez ser feminista, pero la doctora, abogada, ella manejaba su propio auto, te estoy hablando allá de 1900, claro. La primera abogada del Paraguay, integró la corte incluso de aquel tiempo, y ella fue una mujer que por sus convicciones se mantuvo soltera, ¿verdad? Y tal vez por ser en ese tiempo positivista, o sea que por la argumentación científica que ella tenía de la vida, de todo. Vos sabés que hasta su cuerpo la familia sigue buscando hasta hoy. El padre de aquel entonces, encargado de la Recoleta, no dejó que su cadáver ingresara al cementerio. Y está perdido su cuerpo. Y eso bárbaro. Eso es culturalmente lo que ocurre con las mujeres en el Paraguay, que además son pensantes, que tienen título, que tienen militancia. Claro, ni siquiera era una... ¿Entendés? Entonces, por eso te traje ese libro. O sea, el mensaje que queremos dejar cuando reivindicamos a Serafina Dávalos, a Doña Coca, es lo que el Paraguay, lo que este país le ha hecho a sus mujeres. Imagínate que no se encuentre el cadáver de una de las, no sé, mentes más brillantes del derecho que tuvimos en la historia de este país. Nunca supe eso. Bueno, ahora qué simbólico, te cuento. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es la cátedra de género Serafina Dávalos en la Facultad de Derecho? Eso, y eso estamos impulsando. Vamos a ver si lo logramos. ¿Como cátedra? Como cátedra. ¿Por qué? Porque me hablaste de la ley 5777 para evitar la violencia contra las mujeres. Pero yo que soy abogada te puedo decir que eso yo no aprendí en la Facultad de Derecho. ¿Cómo implementar la ley? Los fiscales y los jueces no estudian género. Me pasó muchas veces a golpear puertas de jueces a decirles que necesitaba ya la medida de urgencia de protección a mi víctima. Y un juez me dijo una vez, pero doctora Orué, su víctima, que era una diputada, me dijo, ¿por qué no agarra su 4x4 y no se va a un departamento y le deja al marido golpeador? Y no funciona. Así quiere decir que ese juez no entendió nada. El tema psicológico, los niños, los hijos, ¿verdad? Sí, normalmente terminamos culpable otra vez a la mujer. Claro, entonces, porque por su condición económica, ella, ¿por qué no se va nomás de la casa y se acaba el problema, verdad? Ahora, vos sabés que hay mujeres también que piensan así. Claro, porque es algo cultural. Yo, Mario, creo que yo no soy todavía 100% feminista. Yo tengo sesgos machistas en muchas actitudes que trato de cambiar. Construir también. Claro. Pero espera, muchas mujeres, inclusive intelectualmente muy respetables para mí, me dicen, qué paridad, si sos buena, tenés que estar como candidata a diputada o senadora de tu partido. Y es un proceso de construcción intelectual, ¿verdad? Que no es fácil de llegar a eso, ¿verdad? O sea, tiene que haber, como no hay una educación, no te enseñan en tu casa te enseñan a ser machista. Sí. No hay en el colegio, no hay en la escuela, no hay en la universidad. Entonces, vos aprendés a ser machista, Mario. Por eso te decía, es un ejercicio diario que a mí me pasó con muchas diputadas y senadoras que en el transcurso del tiempo y en el ejercicio de la convivencia democrática se fueron dando cuenta de que el feminismo era necesario. Claro. Vamos a hacer la pausa breve. Me está gustando este tema porque cada vez me vienen más ideas en la cabeza de amigos muy queridos que me dicen, no, pero porque está también en la que usando estas conquistas después pretende una ventaja, por ejemplo, en un litigio con su expareja. Claro. Vamos a hablar poco después. Claro. Inclusive hay fiscales que ahora dijeron, eso es violencia y nos pueden atacar. Dijo una fiscal que atendió mi caso justamente. Sí. Con otro caso, no conmigo, con el que logré imputarle. O sea, ojo que tampoco usemos estas conquistas de una manera perversa. A la vuelta, ese y otros temas, apasionante el tema con Marlene Orué. Me estoy olvidando que es candidata, tengo que volver también a eso, a pedir el voto, pero demasiados temas importantes que tratar. Ya volvemos.
continuamos aquí en Mega TV, Marlene Orué. Entre paréntesis me enteré en los cortes de que siendo muy niña la entrevisté como fan de Ricky Martin. Sí. ¿Seguís siendo fan de Ricky? Sí, estuve en el concierto. ¿Vos sabés que me reconquistó Ricky cuando apareció con Bad Bunny en el Super Bowl? Sí. Cantando él ahí vestido de... Bueno, y ves la cuestión cultural. El arte pues es una herramienta, así como la educación. Son herramientas para que mucha gente entendió el problema de la migración cuando lo vio a Bad Bunny. Sí. Y es un mensaje. Es un mensaje. Yo tengo todo un gran dilema con eso porque yo soy rockero, ¿viste? Digo que me gusta Bad Bunny y mis amigos me quieren poco menos que lapidar. Bueno, pero los rockeros están todos callados, Mario. Entonces los nuevos rockeros son Bad Bunny. Ahí está. Es lo que decían en los 70 los rockeros, hoy lo dicen los traperos. Claro. Pero bueno, cuesta nomás porque las generaciones también son un poco conservadoras. Pero no entremos en eso, sino vamos a ir a un programa aparte. A ver, me quedé con un poco de miedo de que crean que tu propuesta y tu movimiento son ante mujeres. Fernando Fanelo está ahí entre los tres primeros. Sí. O sea que hay hombres también en Claro, está el doctor. Coherencia. Está Gustavo Ullari, el médico, está el miembro del directorio. Le tenemos también a gente del deporte, a Diego López que viene del Club Cerro Porteño. O sea, tenemos muchísimos activistas, hombre y mujer. El movimiento es muy diverso, muy amplio y de todo el país, de todos los sectores. Le quiero mencionar también a Tahuide, que es el primer abogado ayoreo que integra también nuestro movimiento y está también para la lista del directorio. Claro. Vos decías, hasta con un sesgo de sana envidia, decía, la oposición tiene su Katia, su Joana, su Soledad Núñez. Sí. O sea, no, hay mucho. A mí me pareció fabuloso que la oposición paraguaya elija entre dos mujeres su candidata a intendente. Genial. Y las dos buenas. Genial. Ahora, en el Partido Liberal está, por ejemplo, Celeste, que hace bastante quilombo en el Senado. Pues no podemos quejarnos, pero no es suficiente. Mira, yo creo que mientras más mujeres haya, es mejor. Yo tengo las mejores de las relaciones con Celeste Amarilla, con Fiorella Forestieri. Fiorella me interesa cómo está también metiéndose en los temas de género. Exacto, y estamos trabajando con ella, si bien no estamos en el mismo movimiento. Siempre tratamos de hacer algo incluyente, que me parece que es el aporte de las mujeres a la política, ¿verdad? Nosotros hacemos todos los actos que hicimos, te decía, inauguramos un mural de Doña Coca hace el Día de la Mujer Paraguaya y le invitamos a Celeste Amarilla que venga a un discurso, a Fiorella Forestieri. Y todo eso nos cuestionaban los varones, ¿eh? ¿Por qué todas las mujeres? Un senador se enojó muchísimo conmigo porque no le di la palabra a él, por ejemplo, y le decía, es el Día de la Mujer. Y las lideresas mujeres van a liderar el evento. ¿Vos ahora sos parte del directorio del partido? No, actualmente no. Actualmente no. Soy apoderada. Apoderada, sí. Otra cosa que me interesa es que yo veo, y me acuerdo de la época de Karina Rodríguez, Rocío, que ellas hablaban, por ejemplo, con Lilian. Sí. Con Lilian Samaniego. Sí. Tenían un fluido contacto más allá de las diferencias ideológicas obvias. Persisten esos diálogos, Mario. Sí. Tal vez a lo mejor no son muy públicos, pero hay un grupo impulsor de la paridad donde está Lilian Samaniego, está Rocío, está Karina, está Josefina Duarte, estoy yo, está Celeste, o sea, hay mucha diversidad ideológica en esos grupos. Está Rosana Rolón, la concejala de Asunción. Y ese grupo de mujeres se ha mantenido a lo largo del tiempo. Está también Amanda Núñez, que no puedo dejar esa instancia por donde no tenemos los hombres. Y ese es el aporte de las mujeres. Nosotros podemos dialogar y construir esos espacios. Y me parece que por eso somos la pieza fundamental que falta para que podamos vencer en el 2028. Coste que en la última experiencia conocida en la democracia paraguaya fue colorada, que fue Blanca Ovelar como candidata a presidenta. Exacto, que pierde, o sea, que hasta el Partido Colorado fue más lejos que la oposición todavía en esa revolucionaria idea. Sí, mira que siempre las mujeres en los diferentes partidos han tenido roles muy importantes, pero quedaron como atrás por una cuestión para mí cultural y también por una cuestión de que tiene que ver con el liderazgo que estaba impulsando también esas candidaturas. O sea, ella estaba como muy pegada a Nicanor en aquel tiempo. Y creo que tal vez si se hubiera despegado de él, no sé, yo era muy criatura en esa época, le hubiera favorecido. Sin embargo, sigue teniendo un rol protagónico Blanca Ovelar y ella también es parte de esto, con Esperanza Martínez y con otras figuras, con Katia, que también me parece interesantísimo eso.
como ese espacio horizontal de construcción política de las mujeres, pero que falta integrar a los compañeros varones. Vos sabés que estoy pensando nomás, nos cuestan los medios también. Sí, claro. Poner una mujer en medio de todos los... Y el otro día el Partido Colorado tuvo una gran crisis, donde se vio una fisura muy fuerte entre Aliana, Santipeña, Cartes, y rápido se recompuso en un mensaje visual que era, se reunió el comando... Todos varones. Toditos varones. El quincho. El quincho. Ni una, pero por lo menos una de decorado, qué sé yo, hola, vení. Nada, eran 12 varones mirando con cara de guerra diciendo vamos a resolver esta crisis del partido. Como si fuera que no hay mujeres coloradas. Es bastante llamativo. Por eso te decía, ¿verdad? Es importante que las mujeres entendamos ese rol que tenemos que tener, porque la línea de enfrente, o sea, el quincho es totalmente misógino, machista, excluyente, no solamente de las mujeres, sino excluyente de la democracia en sí, no les gusta. Pero sin embargo son los guardianes de la religión, de la patria y de la familia. Claro, y es el discurso del libreto que yo creo que culturalmente impregnó en nuestra sociedad por una cuestión básicamente educativa que también ellos sostienen, por eso excluyen, o sea, es un hecho no menor y bien pensado el excluir el género de la educación paraguaya. Claro. ¿Entendés? Eso no está bien casual, pensado. No, eso no es fortuito. O sea, es toda una estrategia que obedece a sostener el status quo. Porque mientras la cuestión cultural se mantenga de esta forma, entonces también es más difícil la victoria para la oposición. Te voy a sacar un rato de ese lugar y te voy a llevar al plano más amplio de un partido liberal radical auténtico que necesita recuperar su lugar de verdadera contestación del poder de turno. Hay demasiados liberales cartistas, hay demasiados liberales colaboracionistas. Ahí otra vez volvimos como en la época de Stroessner. Sí. Los cívicos y los radicales, histórico es. Volvimos. Para mí va a ser el eterno retorno, ¿verdad? Y digo, ¿cómo se resuelve eso? Vamos a hablar del partido ya ahora. Bueno, mira, yo te diría que me preguntaban hace poco, ¿qué harías si fueras presidenta, si ganás el 7 de junio la elección de Coherencia Liberal, lista 1, gana la presidencia del Partido Liberal? Y bueno, lo primero que yo haría sería convocar a un gran diálogo interno primero, de todas las fuerzas internas del PLRA, con algo así bien mediático, convocarlo a todos, sin exclusiones. Vamos a hablar. Vengan y vamos a hablar y vamos a recomponer las fuerzas si realmente queremos conquistar el poder. Claro. Y bueno, los ausentes serán evidenciados, ¿verdad? Pero hay que hacer ese esfuerzo que no se hizo nunca institucionalmente. No, porque a veces decimos, bueno, y que queden nomás algunos colaboracionistas y ellos van a negociar después con el poder. Ojo que también decíamos antes en la época de Stroessner, algunos están más cómodos contra Stroessner. Claro. Ahí en ese lugar, con algún pedacito, una parcela de poder. Sí, pero son otros tiempos. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, la convocatoria, bien visible, de convocarlo a todos. Claro. Dejar también en evidencia a los que no vienen y luego hacer una convocatoria macro, mayor, ya a toda la oposición. Claro. Ese sería el camino para mí. Las primeras dos acciones. Porque vos me decís la cuestión doméstica, las deudas, el PLRA, no sé. Todo eso, la cuestión administrativa, pues se resuelve. Las deudas se terminan de pagar en algún momento, ¿verdad? Y que más temprano que tarde. Pero la reconstrucción moral, ¿verdad? La reconstrucción así histórica del partido... Y tomar la decisión. En un momento la INO, ¿qué hizo? Bueno, dijo, salimos todos y hacemos otro partido liberal. Sí, hasta eso. Entonces, hay que tomar esas decisiones, Mario, pero hacer el esfuerzo primero. Claro. Y dejar, agotar todo institucionalmente, que es lo que le falta al partido. Hacer esa gran convocatoria. Y después los liberales, en su gran mayoría, Mario, no les gusta el colaboracionista. Los liderazgos se fueron terminando mientras más se acerquen al Partido Colorado, fueron desapareciendo esos liderazgos con el paso del tiempo. ¿Entendés? Claro. Por eso cuando cae la dictadura, el que queda fuerte es la INO. Exacto. Ahora, qué interesante esto, porque estamos hablando de que va a depender mucho también de lo que pase en las elecciones ahora. Municipales. Yo creo que le va a ir bien a la oposición, tengo mucho positivo. Creo que le va a ir bien, creo que se alinearon todos los astros. ¿Te parece que Asunción puede ganar Soledad? Sí, creo que sí. Yo creo que Soledad va a ganar Asunción. Ajá. Y después tenemos la gran disputa de Ciudad del Este. También. Donde es cierto, Mujica pegó un golpe, pero hay que... Creo que se va a consolidar eso. Ajá. Yo estoy muy segura de que se va a consolidar. Se está haciendo un gran trabajo. Lo veo este sábado, el lanzamiento de Prieto como candidato a concejal, que me parece un acto no menor. Algunas personas, incluidas mis correligionarias, le tratan de soberbio y él se baja a concejal de vuelta. Es muy difícil
que no sé si recordás en alguna ocasión, alguien que de ser intendente baje a ser concejal. Me parece ese un acto político importante. A la vuelta de la pausa te voy a preguntar si el Partido Liberal, presidido por Marlene Orué, aceptaría conformar chapa con la oposición. Pensá bien en la pausa. Interesante es hablar de estos temas ahora, no solamente mirando lo que va a pasar dentro de unos días, unos meses, sino que también rumbo al 2028 y a un proyecto sostenido y sostenible de poder conquistar el poder desde la oposición en Paraguay. El único intento que se hizo, se ganó, pero no se pudo sostener. A mí me pasó lo mismo. Veamos cómo se puede hacer según la visión de nuestra invitada. A la vuelta. Seguimos con nuestra invitada. Hoy aquí Marlene Orué no se calla nada, nos cuenta todo lo que piensa acerca de varios temas. Una pregunta, ¿esta chica es Serafina Dávalo? Sí, ¿Ella una foto real, sí. Una foto real que consiguió Rosmarí, su sobrina nieta. Muy Rosmarí linda, Dávalo, sí. Era una señora muy, muy linda y además dice que la gente se corría a ella cuando pasaba por la vereda. ¿Por qué? Porque era muy impotente. Mira, ella tiene sus joyas de perla, era una abogada exitosa y manejaba su propio auto. Era una persona muy controversial para aquel tiempo. Claro, pienso también del sector más a la izquierda, Carmen Soler. Claro, todas. Otra heroína. Sí, así mismo. Tremenda. Hay muchas, tenemos muchas mujeres. Sí, y conste que la historia también se escribió en base a todos, hasta el último subteniente, como yo de remonta, aparece en el libro de historia, pero no aparecen muchas mujeres. Y eso es parte de los cambios que queremos hacer y que queremos impulsar. Está bien. A ver, te dejé explicando una pregunta y te la expliqué mejor en el corte. Va a llegar un momento en que el PLRA va a tener que decir, bueno, señores, 3 periodos intentamos con el FAI, no llegamos. Quizá en un momento vamos a tener que elegir una chapa en la cual el que presida no sea liberal, como fue con Lugo, o quizás por un método que creemos, sí, quede liberal adelante, pero sí acompañado por un vicepresidente o vicepresidenta de otro sector. ¿Vos estás abierta a ese tipo de cosas? Yo creo que hay que hablar, Mario, hasta que sangre la lengua. Yo creo que toda la oposición tiene que hacer un diálogo muy sincero, amplio. Lo que a mí no me gusta es que lo que pasó en las elecciones pasadas, tenemos que aprender de esos errores. Mucha gente que se candidata a la presidencia para bajarse al Senado. Nuestros amigos, nuestras amigas, ¿verdad? Me pasó a mí también. Que está bien. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un diálogo más sincero y que sea no solamente para la próxima candidatura, que yo quiero llegar al Senado y entonces quiero estar en la vidriera. De las personas que realmente quieran ser presidente o presidentas y no de ninguna manera puede estar excluido el PLRA. Tiene que estar presente el PLRA. O sea, el PLRA tiene que estar, pero así tienen que estar todas las fuerzas. Yo no le excluiría a nadie de ninguna mesa de construcción opositora. ¿Vos cuánto tenía cuando llegó Lugo con Franco? Estaba en el colegio. Todavía. Fue mi primer voto, Lugo. Tu primer voto. Sí. Lugo Franco. Sí. Ese proceso no fue fácil. Ese proceso pasó por una convención, con un sector que se oponía a rajatabla. Por poquito se ganó la moción de aceptar. En mi caso también el PLRA, ahí ya era más grandecita, en directorio decidió apoyarme, porque también estaba Fernando como candidato. Fernando Fanel, que ahora también es nuestro equipo. Lo conozco a Fernando, lo aprecio mucho, pero tuvo que hacer también un renunciamiento en ese momento del PLRA. Pasado todos los diálogos, todo lo que se puede hacer, vos sabés que hay un escenario en el cual puede haber un candidato o candidata que no sea liberal dentro de 2 años. Mira, yo creo que hay espacio para todos. Es administrar esa realidad. Mira, si queremos hacer un proyecto que no gane solamente una elección y que después encima hay que convivir con el Partido Colorado de oposición. Hay que sobrevivirle a ello, ¿verdad? O si no, nos va a pasar lo que te pasó a vos, a Katia, a Prieto. A todo, a todo. Entonces, yo creo que tenemos que ser más inteligentes que ellos, ¿verdad? Más astutos en ese sentido y tomar las decisiones más pragmáticas y recomponer el espacio del Estado, los ministerios. O sea, es tan grande lo que se puede administrar, Mario, para que todos puedan crecer. Si vos querés ser el siguiente candidato a presidente y bueno, querés estar en un espacio donde puedas construir tu fuerza política, pues bienvenido. Claro, pero ahora hagamos el renunciamiento que tengamos que hacer. Ahí construir. Hay 2 enunciados que
el correalismo maneja a la perfección. Uno es decir, nosotros tenemos vocación de poder, ellos no tienen. Eso. Y segundo es, son una bolsa de gatos. ¿Te habrás escuchado? Sí. Y de gatas en tu caso, porque claro, tengo que incluir a todas. Pero bueno... ellos son unos piratas, Mario, que se reparten el botín, que me dejen de joder. No, son unos piratas que se reparten el botín como si Paraguay fuera eso. Esos discursos permean, pues. Sí, hasta el más conservador del muchacho que se va a jugar su fútbol a Sajonia, exalumno del colegio, te dicen, sí, pero ustedes son un quilombo, te dicen. No. Y es un voto independiente que está ahí y termina votando por sus verdugos siempre. Bueno, pero también hay que dar ejemplo, ¿verdad? Claro. También es lo que te decía yo, hay que hacer un poco algo más serio y de no solamente estar en la vidriera para mi candidatura, para el Senado, para la Diputación. Yo creo que la responsabilidad que conlleva construir requiere que haya menos show también. Claro. O sea, yo soy muy crítica de los compañeros y las compañeras, con ¿verdad? Bueno, se ha enojado Katia conmigo porque los apoderados del PLRA firmamos un comunicado en su contra en un momento en plena campaña de la concertación. A mí me cuesta a veces en los grupos liberales poner la K de Katia porque la gente todavía tiene como, no, pero ella nos boicoteó la concertación. Sí, sí. Entonces, hay que hacer, mira, el ejercicio de la política tiene que ser con mucha responsabilidad y con mucha sinceridad, ¿verdad? Bueno, pero ahí lo que estamos faltando... Y ese es el desafío. Me encantó ese ejemplo que diste, porque a nosotros nos pasa lo mismo en el sector progresista también. Nos dicen, no, pero Efraín pues vino para votar contra Lugo, ¿verdad? No nos olvidamos todavía, claro. Ya pasó 15 años. Y esa herida hay que cerrar. Hay que cerrar alguna vez. Quizá hay que también buscar cómo lo hizo el Frente Amplio Uruguayo, cómo lo hicieron las concertaciones chilenas. Hay ejemplos en el mundo. Hay mecanismos para hacer eso. Entonces, pero pasa por una responsabilidad, porque siempre acordate la oposición a lo largo de los 30 años, Caballero Vargas, que supuestamente iba a ganar, o sea... Yo tengo todos esos recuerdos de que siempre hay una figura afuera de la fuerza que se une que termina perjudicando por más pocos votos que lleve. Bueno, nos pasó ahora con Payo también. Claro, ¿entendés? Entonces, esa parte me parece a mí que, mira, yo estuve en esa concertación como tratando de hacer esa articulación y de que ese diálogo no se agotara. Pero también Payo, también la gente, los líderes, lo que no tienen es tal vez esa sinceridad de decir, o sea, todos querían ser el vice. Claro. Y al que no fue electo vice se pichó y se fue. Sí, eso habría que evitar esta vez, si no están liquidados de vuelta. A ver, aquí también hay otra cuestión interesante que estuve hablando con algunos amigos, que en el 2008, 2007, apareció la figura providencial también de un monseñor, solamente en Paraguay, ¿verdad? Un sacerdote popular, muy metido en el problema campesino, apareció de la nada. Una figura, sí. Un discurso en la plaza, 38.000 personas y, ¡epa! Este es el candidato. Después se hizo todo lo otro. Ahora no tenemos, quizás, no vamos a tener, no sé si se va a repetir esa suerte, entre comillas, de encontrar al hombre providencial. Y no, el hombre o la mujer, diría yo. Me gusta bueno, la pero más allá de la providencia o de la mujer o el liderazgo, me parece que yo te estoy hablando en términos, no sé si se entiende, de construcción colectiva. Sí. Todas las fuerzas pongan a sus mejores hombres y mujeres. Sí. Y veamos último quién es el candidato o candidata. Y ahí entramos a otro problema. Y sí, pero los problemas, a mí me encantan los problemas, yo soy abogada, vivo de eso. ¿No? Hay que tenerle miedo a los problemas, hay que problematizar todo y que vuelen las sillas en las convenciones, que vuelen las sillas en los espacios de construcción política de la oposición, pero que después terminemos todos juntos. Mario. Año 2017, 2 años después de ganar la Asunción, todavía yo venía bien, buena imagen. Los intendentes 2 años pues ya se aguanta bien, después ya comienza el quilombo. Sí. Bueno, estaba bien yo. A veces saca Capli. Si Mario fuera candidato, hoy sería presidente. Exacto. Entonces nos reunimos con Efraín. Sí. Me ayudó 2 o 3 amigos comunes, comenzamos a hablar. Y Efraín me decía, venía la interna liberal y vamos a hacer la elección. Sí. Ahí difícil. No podía, es difícil. Después dijimos, bueno, vamos a crear el famoso padrón. Y nosotros, nuestro padroncito, pobrecito de febrerista y 2 o 3 socialistas, contra un feroz padrón liberal. Tampoco era, no encontramos un sistema. Y bueno, pero y Soledad y Joana pudieron. Exacto, con un sistema de encuesta que ahora usan los colorados también. Y sí. O sea que se puede, son mitos, Mario. Yo creo que también hay circunstancias especiales, claro, ¿verdad? Sí. Hay circunstancias especiales. Pero si algo nos mostraron Joana y Soledad y Joana, es que se pueden llegar a limar todas las asperezas.
porque fue durísima la confrontación. No, ¿verdad? y además, claro. Y ahora están todos juntos trabajando. Sí. Estamos. No, además se burlaron del otro lado. Dijeron, mira cómo elige la oposición su candidata. Y ellos también ahora eligieron. Por eso. Pero sí, ojalá. Tengo mucha fe en tu mentalidad positiva. Pero no es solamente mentalidad, Mario. Se construye eso. Lo pudieron construir Soledad y Johanna. ¿Hay voluntad de hacerlo? Hay voluntad de hacerlo. Sí, mira, ¿qué alternativa nos queda? Y seguir siendo oposición y tener 4 o 5 bancas en el Senado. No, pero yo no quiero vivir más en este país así. Ya demasiado tiempo. Ya me ha costado familia, padre que murió de COVID. O sea, ya tantas pérdidas hemos tenido a nivel personal y colectivo. Por eso yo te decía, tiene que ser construcciones colectivas y que se confronte, Mario, como se confrontaron Johanna y Soledad. Pero que finalmente después termina la confrontación. Claro. Y nosotros no somos los piratas que vamos a repartir el botín. Nosotros somos las personas que vamos a hacer el cambio en el Paraguay para mejorar la calidad de vida de la gente. Básicamente eso. Me estás por convencer y devolver la esperanza, porque yo ya estoy en una edad en la que ya digo, no, ya estoy así. No te entregues, Mario, no te entregues. Me hiciste una especie de adiestramiento, de coaching. Sí. Ojalá, porque en realidad hasta inclusive la gente tiene que entender, hasta el Colorado que está mirando, y muchos lo entienden, hasta para ellos una alternancia va a ser sanadora, como lo fue luego al comienzo del gobierno Lugo. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Después nomás como que se reconstituyó todo ese pensamiento, no, nosotros somos el poder y que vuelen ya esto. Ojalá que se entienda que la alternancia es saludable para toda democracia, pero esa alternancia hay que conquistarla. Y hay que construirla. Construirla. Con responsabilidad. Y sin tenerle miedo a los problemas y a la confrontación. Confrontemos todo, pero después dejemos la confrontación y construyamos juntos. Hay espacio para todos. ¿Por quién votaste en 2015 para intendente? Mario. Bueno. Bueno, pues era candidato del Partido Liberal también. Tampoco hiciste tanto esfuerzo. Mario Ferreiro, el candidato. Voto secreto se fue al carajo. Sí, se fue. Bueno, pero hablando en serio, Marlene, disfruté mucho de tu charla. Me gusta tu convicción, tu fuerza. Y por ahí, ¿por qué no? Una sorpresa, presidenta del PLRA, para construir ese consenso. Bueno, ese es el desafío, ¿verdad? Pero aún así, más allá del desafío que te decía, no meramente electoral, nosotros venimos con esta agenda. No más silencio. Bueno. Vinimos con esta agenda que le decía yo a la gente, Coherencia Liberal, lista 1, el 7 de junio, para más espacio, para renovar el partido, para poder ganar, pero con espacio para mujeres, para jóvenes, que sea amplio y que debatamos, que vuele la silla en la convención, pero que después estemos todos juntos para ganar en el 2028. Me encantó. Bien, Marlene Orué, usted en su casa después va a decir, sí, puede ser, no sé, tal vez. Me parece que nos marcó unas cuantas líneas de procedimientos que podemos asumir como sociedad. No digo luego ni siquiera como oposición, como sociedad. Interesante para pensarlo tranquilamente en la casa. Te agradezco, Marlene, por venir. Gracias, Mario, por la invitación. Marlene Orué quiere ser presidenta del PLRA. Va a depender del voto del afiliado liberal en ese día. Y sobre todo invita a seguir construyendo, es la palabra que yo uso, construyendo un consenso para mostrar otra alternativa a la sociedad cuando lleguen las elecciones generales. Gracias, buenas noches.